Se declara abierta la sesión. Le solicitamos al señor secretario, por favor, nos haga conocer la agenda que regirá esta sesión solemne. Muy buenas tardes. Agenda del día. Número 1, apertura de la sesión solemne. Número 2, palabras del doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Número 3, lectura de acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación del doctor Ricardo Contreras como individuo de número sillón 22. Número 4, lectura del trabajo de incorporación del doctor Ricardo Contreras como individuo de número sillón 22. Número 5, discurso de respuesta a cargo del académico doctor Rómulo Bastidas, individuo de número sillón 15. Número 6, juramentación del doctor Ricardo Contreras como individuo de número sillón 22. Número 7, entrega de acuerdo y medalla como individuo de número sillón 22 al doctor Ricardo Contreras. Número 8, firma del libro de personalidades ilustres. Número 9, clausura de la sección solemne. Número 2. Número 2, palabras del doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Estimados académicos numerarios, estimados miembros correspondientes estadales, individuos de honor, estimados miembros nacionales, estimado doctor Lorenzo Ascut y miembros de la Comisión Gubernamental encargada de la lucha contra el COVID en Mérida, invitados especiales, amigos todos. El acto de hoy está calificado por la Academia en sus instrumentos legales como un acto solemne. Todo ingreso a la Academia, bien sea como miembro correspondiente estadal o que pase el miembro correspondiente estadal a numerario, se hace bajo las características de una sesión solemne, es decir, plena de formalidad. En este caso, la sesión se hace exclusivamente para oficializar el ingreso como miembro numerario sillón 22 al doctor Ricardo Contreras, con anterioridad por supuesto, miembro correspondiente estadal. El doctor Ricardo Contreras ocupará el sillón 22 de la Academia, es decir, el sillón que en vida le correspondió a la doctora Nancy Freitas de Sardi, mujer activa que recordaremos toda la vida en esta academia y que sabemos que nos acompaña espiritualmente en cada una de nuestras actividades. Hay un hecho que quiero dar a conocer, que es importante por su coincidencia. Ricardo Contreras nació un 22 de abril. Nancy Freitas de Sardi murió un 22 de abril. Y el sillón que va a ocupar el doctor Contreras es el número 22. Interesante, ¿no? Por otra parte, también quiero aclararles que hemos recibido manifestaciones muy sentidas por parte de la familia de la doctora Sardi y han expresado la gratitud que tienen para la academia donde la doctora Sardi pasó años importantes de su vida en forma activa y dando ejemplo de dedicación. E incluso llegaron a considerar que les era muy grato el hecho de que el doctor Contreras sucediera en el sillón a su señora madre, fundamentalmente fueron los hijos que hablaron, porque de una manera u otra, aunque con profesiones diferentes, en ambos existía un interés fundamentalmente por los problemas ambientales.
Es tanto que el trabajo del doctor Contreras se refiere a la nueva normalidad en el COVID-19, en el cual hace interactuar los conceptos de cultura, de ética y de ambiente, lo que muestra también entonces el interés que el doctor Ricardo tiene por el tema que le interesaba tanto a la autora Nancy. Yo no voy a hablar del currículum del doctor Ricardo Contreras, puesto que él estará perfectamente especificado en uno de los ítems que tiene el decreto del nombramiento. Lo que sí quiero decir es que cuando leí el currículum completo del doctor Ricardo Contreras, además de conocer muchos de sus trabajos, muchas de sus inquietudes, de sus actividades docentes, de sus participaciones en actividades internacionales, de sus libros, de las publicaciones en revistas indexadas, en fin, todo un cúmulo de cosas de supremamente importancia, llegué a considerar que el doctor Contreras está dentro de la élite de los investigadores universitarios. Y es que en el doctor Contreras, esto lo hemos deducido abiertamente en función de lo que hemos leído de él, tiene en primer lugar un conocimiento exacto de la disciplina que profesa, llamémoslo así, en este caso, la química. El doctor Contreras también deja entrever en su trabajo que tiene conocimiento avanzados sobre otras disciplinas que participan junto con la química en la generación de ideas. Es el caso de las matemáticas, el caso de la mecánica cuántica, el caso de la nanotecnología, el caso de la biología, el caso de la geología y, por supuesto, el caso de la biología. En tercer lugar, en todos los trabajos del doctor Contreras se determina y se capta con bastante propiedad el hecho de que maneja los fundamentos de la epistemología que le son necesarios a un verdadero investigador. En cuarto lugar, el doctor Contreras, si leemos los trabajos y visualizamos el aparato crítico utilizado, nos vamos a dar cuenta que tiene una enorme habilidad en la búsqueda de la literatura necesaria previa a las investigaciones mismas, lo que es supremamente importante para determinar la validez o no validez de la formulación inicialmente de la hipótesis que quiero demostrar. Por otra parte, el doctor tiene las condiciones demostradas también con su trabajo de haber generado en cada investigación una estrategia. Esa estrategia, fundamentalmente en la parte metodológica, es supremamente importante porque la metodología, si es definida acertadamente, adecuadamente, va a ser capaz de respondernos o de darnos a entender sobre la hipótesis. De no ser así, posiblemente hay un vacío en la conexión de esa determinación. También es importante indicar que los trabajos del doctor Contreras siguen un orden estricto, bastante manifiesto. Y eso es supremamente importante tanto en la metodología como en la presentación de los resultados que permitan ser interpretados y leídos con bastante diafanidad. Y por supuesto, las conclusiones a que se pueda llegar. Por otra parte, el doctor tiene otra gran ventaja como investigador. Tiene un dominio importante del idioma. Y es tanto su celo por lo que escribe
que incluso a pesar de dominar con mucha propiedad el idioma, tiene un corrector privado que le permite lograr la perfección de sus escritos. Eso demuestra la existencia de un académico especial con características sobresalientes. Lo otro que quiero destacar del doctor Contreras es el hecho de como todo buen investigador moderno, no se ha puesto gringolas para simplemente dedicarse a su disciplina específica, en este caso la química, sino que tiene interés por los problemas sociales, por los problemas culturales, por los problemas históricos, etc. Que yo me acuerdo, es la mejor opinión que he oído sobre Galileo en el Paraninfo de la Universidad de los Andes, donde dilucida todo lo concerniente al problema del pleito entre la Iglesia y las ideas de Galileo. También le hemos oído con bastante propiedad conferencias y escritos sobre el transhumanismo, fundamentalmente relacionándolo con la ética. Tiene trabajos importantes escritos sobre bioética. Tiene trabajos también relacionados con el ambiente. De tal manera que es un hombre prolífico, de concepciones variadas, de concepciones amplias que le permiten manejar lo que todo mundo desea en su vida intelectual, es el tener algo de integralidad en su formación, en su expresión, en su investigación y en sus publicaciones. Doctor Contreras, dicho esto, no puedo extenderme más. Tenga la plena convicción de que consideramos, y yo particularmente como presidente lo considero también, que siempre ha sido un honor el que usted forme parte de esta academia, y tenemos la plena seguridad de que el hecho de pasar a miembro numerario simplemente acentuará en usted el amor, la dedicación a esta hermosa corporación que es la Academia de Mérida, que en consecuencia es su academia. Muchas gracias. Número 3. Número 3. Lectura de acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación del doctor Ricardo Contreras como individuo de número sillón 22. La Academia de Mérida, en asamblea de individuos de número y miembros correspondientes estadales, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la Academia de Mérida y sus reglamentos, considerando que el doctor Ricardo Rafael Contreras, profesor titular de la Universidad de los Andes, es licenciado en Química, egresado de la Universidad de los Andes, con un diploma de estudios superiores en estudios de materiales y doctor en Química, con beca del Banco Interamericano de Desarrollo CONICYT y CONICYT, considerando que el doctor Ricardo Rafael Contreras es coordinador del área de Química Inorgánica y del Laboratorio de Organometálicos, coordinador general del posgrado en Química Aplicada, jefe encargado del Departamento de Química, profesor de los posgrados Química Aplicada, Estudios de Materiales y Polímeros y Química Analítica, jefe de la Cátedra Libre de Teología Comparada Juan Pablo II, profesor de la Maestría en Desarrollo Agrario y de los doctorados en Ciencias Humanas, Educación y Antropología y Ciencia de los Materiales de la Universidad de Oriente, asesor y miembro de comisiones del Consejo de Desarrollo Científico CDCHTA, Consejo de Estudios de Posgrado C y Consejo de Desarrollo de Pregrado CODEP, considerando que el doctor Ricardo Rafael Contreras ha dirigido proyectos de investigación financiados por el CDCHT de la Universidad de los Andes, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación FONACYT de Venezuela y por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina, en áreas relacionadas con la química, la biomedicina y la biotecnología. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales arbitradas y listadas libros, capítulos de libros, artículos de divulgación científica en medios impresos y digitales, participaciones en congresos internacionales, tutor y cotutor de licenciados en química,
magíster en química aplicada y doctores en química, que le han merecido la condecoración, además del doctor Rafael Chueco Orrioli de la Universidad de los Andes en primera clase y la condecoración doctor María Maricón Salas de la Universidad de los Andes en la primera clase. Acuerdo. Primero, celebrar sesión solemne de la Asamblea de la Academia de Mérida para hacer pública la incorporación del doctor Ricardo Rafael Contreras como individuo de número sillón 22 en el área de las ciencias físicas, matemáticas, naturales, químicas y de salud. Segundo, entregar copia en pergamino del presente acuerdo al doctor Ricardo Rafael Contreras. Tercero, encargar a la Secretaría de Actas y Correspondencia de registrar el presente acuerdo en el libro de sesiones solemnes de la Academia de Mérida, dado y firmado en Mérida, en el Salón de Sesiones de la Academia de Mérida, a los 12 días del mes de mayo del 2021. Doctor Eliazar Ontiveros Paulini, presidente. Doctor José Rafael Prado, secretario de Actas y Correspondencia. Número 4. Lectura del trabajo de incorporación del doctor Ricardo Contreras como individuo de número sillón 22. Doctor Eliazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida y demás miembros de la Junta Directiva, colegas académicos, doctor Rómulo Bastidas, individuo de número sillón 15, invitados especiales, especialmente doctor Lorenzo Ascul y los demás distinguidos miembros de la Comisión Científica Anticovid del Estado Mérida, invitados especiales, señoras y señores. Al momento de incorporarme como individuo de número sillón 22 de la Academia de Mérida, recuerdo con afecto los pasajes de Francis Bacon en su New Atlantis, obra escrita en 1624 al buen estilo de las utopías, donde describe un reino coronado por los frutos de una ciencia en constante desarrollo y ebullición, un regnum hominis por excelencia. En este pequeño opúsculo baconiano se describe una sociedad académica particular, la Casa de Salomón, un espacio que, de acuerdo a su patronímico, se dedicaba al estudio de las obras y criaturas de Dios, o, en palabras del filósofo Jacques Maritain, a la construcción de una ciencia del universo sensible, de la mutación, del movimiento, del devenir. Con su apuesta por una Casa de Salomón, Bacon da impulso a la necesidad de crear espacios para el intercambio y debate de ideas, cosa que no era novedosa, pero sin lugar a dudas constituye un antelitteram de las sociedades científicas del mundo anglosajón, especialmente la Royal Society of London, fundada en 1662, lugar privilegiado de encuentro donde por costumbre hebdomadaria se realizarán las reuniones académicas entre filósofos naturales y científicos sumergidos en la búsqueda frenética de dar corpus a las ciencias naturales. El espíritu baconiano impulsó una ciencia que debe estar en constante lectura y relectura de sus discursos y sus métodos, dando paso al nuevo conocimiento necesario para responder a las necesidades de una sociedad que para ese momento entraba en cambios significativos en medio de un pujante intercambio cultural, tecnológico y comercial, típico de la era de los descubrimientos y de los albores de la Revolución Industrial. Ahora, 400 años después del Novum Organum Scientiarum de Bacon, la sociedad experimenta esa misma necesidad de cambios, pero lo hace bajo los signos de la posmodernidad y de la mano de una nueva ciencia, la ciencia que consiguió liberar la energía de los átomos, abrir la puerta a la carrera espacial, secuenciar el genoma humano y enfrentar una crisis pandémica. Por esta razón decidí abordar como discurso de incorporación
una breve reflexión sobre los retos que enfrenta una sociedad que, a escasos 2 décadas del cambio de siglo y de milenio, ha visto transformaciones sin precedentes y que en 2020 experimentó un cambio radical de la mano de una microscópica pero poderosa fuerza de la naturaleza, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Por otra parte, es menester que rinda hoy homenaje a la distinguida doctora Nancy Freites de Sardi, fallecida el 22 de abril de 2020, y quien me precedió en este sillón número 22. Nancy de Sardi hizo valiosas contribuciones a esta ilustre corporación académica desde la epidemiología, la salud pública y el medio ambiente, que fueron sus áreas de especialización y dentro de las cuales desarrolló activamente la docencia, investigación y extensión en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y en la Comisión Universitaria Permanente de Asuntos Ambientales, de la cual fue su fundadora. Bajo estas dos premisas, me permito compartir este discurso de incorporación, el cual he dado como título Nueva Normalidad y la COVID-19, revisando el trinomio cultura, ética y medio ambiente. Primera parte. El 2020, uno de esos agnus horribilis, ha pasado a la historia por una serie de eventos significativos que han afectado el devenir humano, especialmente por la aparición del síndrome respiratorio agudo por coronavirus 2, SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. Esta enfermedad viene a ser la quinta pandemia con registro histórico desde la gripe de 1918 y fue observada por primera vez como una neumonía humana atípica en pacientes ubicados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Muy probablemente el registro más temprano acerca de la aparición de los síntomas de la COVID se remonta al 1 de diciembre de 2019 en pacientes con diagnóstico de una neumonía viral. Posteriormente fueron observados otros síntomas, pero no fue sino hasta el 11 de enero de 2020, 40 días después de la aparición de los primeros indicios del virus, que el gobierno chino confirmó el primer fallecimiento por la enfermedad y disparó la alerta sobre una potencial pandemia. Es importante decir aquí que ya había un precedente, pues se había advertido la presencia de un SARS por coronavirus encontrado en China entre 2002 y 2003. Los resultados de la secuenciación genética demostraron sin lugar a dudas que se trataba de un nuevo virus, el 7º miembro de la familia de los coronavirus que ha afectado a la población humana. Y por esta razón, el 12 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud le confirió el estatus de nuevo coronavirus 2019 bajo la denominación 2019 nCoV. A partir del 12 de febrero de 2020, y con el reporte de situación número 23, la OMS comenzó a utilizar las siglas COVID-19, un acrónimo que entró a formar parte del lenguaje cotidiano y del inconsciente colectivo, despertando un sentimiento de incertidumbre y una alerta mundial. Este virus hizo una rápida zoonosis, se volvió altamente contagioso dentro de la población humana y desde que se reportó en China se extendió rápidamente como una amenaza global. Esta es precisamente una de las características de la sociedad posmoderna. Las amenazas dejaron de ser locales y se volvieron globales. Y es que, parafraseando a Marshall McLuhan, el mundo altamente interconectado por los avances tecnológicos en el transporte y por el desarrollo de las TIC, se transformó en una aldea global, donde los eventos que suceden en una remota región del mundo
terminan por afectar rápidamente a todos sin distinción. Esto sería el famoso efecto mariposa. En acción, pues todos sin distinción, esto sería el famoso efecto mariposa. En acción, pues pareciera que tiene mucho sentido aquella metáfora de que el suave aleteo de una mariposa en un lado del mundo podría causar un huracán en las antípodas. Ahora bien, tan tarde como el 11 de marzo de 2020, la OMS decidió declarar definitivamente la pandemia por COVID. Con esta declaración, la humanidad se conmocionó con lo que vino a ser la quinta crisis pandémica moderna. Después de la gripe española de 1918, causada por un virus H1N1 que produjo entre 20 y 50 millones de muertes, la gripe asiática de 1957 por H2N2 con 1,5 millones de fallecimientos, la gripe de Hong Kong de 1968 por H3N2 con por lo menos 1 millón de decesos, la gripe pandémica de 2019 por H1N1 que produjo 300.000 muertes. Es necesario mencionar que la humanidad ha convivido con diversos tipos de epidemias o pandemias a los que otorgó el título de pestes o plagas según el grado de devastación que provocaban. Dentro de la categoría pandémica se ubican varios episodios que marcaron la historia de la humanidad, comenzando por la plaga de Atenas, que apareció en esta ciudad alrededor del 430 a.C. La plaga aludida por Hipócrates y Tucídides muy posiblemente se trataba de una forma de sarampión o viruela. Por otra parte, la Pax Romana se vio interrumpida por la aparición de varias epidemias que eran periódicas y coincidían con las invasiones bárbaras desde Asia Central y con las migraciones. Estos pueblos trashumantes portaban junto a su equipaje enfermedades que hasta ese momento eran desconocidas en Europa y para las cuales el sistema inmunológico de los Scivium Romanorum no estaba preparado. Se puede decir que las calzadas construidas a lo largo y ancho del imperio sirvieron de camino a virus, bacterias, hongos y parásitos que, al igual que un polizón, se colaban en las caravanas comerciales, en los aperos de los viajeros y en los pertrechos de las legiones romanas. En este contexto, y hacia el año 164, surgió la peste antonina, una enfermedad que asoló desde las fronteras romanas más orientales en Arabia hasta los límites más occidentales en el río Rin y la Galia, afectando por igual a nobles, plebeyos, vasallos y esclavos. La descripción hecha por Galeno condujo a pensar en un tipo de viruela que tuvo como origen Asia Central y el norte de China. A mediados del siglo III, entre el 249 y el 270, Roma enfrentó otro episodio pandémico descrito por el obispo Cipriano de Cartago. En este caso, la patogenicidad fue de una magnitud tal que el número de muertos era mayor que los sobrevivientes responsables de darles sepultura. La primera oleada de esta pandemia duró 16 años, tiempo en el cual la humanidad se vio obligada a cambiar su forma de vida. Esta enfermedad se volvió endémica, aparecía y desaparecía periódicamente, persistiendo en Europa durante por lo menos 3 siglos y dejando desastrosas consecuencias socioeconómicas y contribuyendo a la caída del sistema imperial romano. En los albores de la Alta Edad Media
Hacia el año 542 surgió el tercer gran episodio pandémico, la plaga de Justiniano, con fiebre alta y una severa inflamación de los ganglios linfáticos que aparecían como bubones. La gran plaga o peste bubónica provocaba la muerte al quinto día de manifestar la sintomatología. La enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, fue recurrente hasta el año 590, cambiando el curso de la historia al causar en ese momento la muerte de por lo menos 1/3 de la población mundial. Esta pandemia regresó con fuerza en el siglo XIV bajo la denominación de peste negra. Queda claro que el avance de la humanidad ha sido difícil y tortuoso, enfrentando la fatalidad de las pandemias y la soberbia que se manifiesta en aquel interminable conflicto feral y que se caracteriza por la violencia y la guerra. Es casi un milagro que el Homo sapiens sapiens alcanzara a mantenerse, progresar y llegar a ser el motor de una era geológica, el Antropoceno. Quizá la clave la encontramos en la tesis de Pierre Teilhard de Chardin, que nos dice que el Homo sapiens se mantiene evolucionando continuamente por antropogénesis, en un mundo que está en plena transformación. Y es que la humanidad, a pesar de contar con escasos 160.000 años de historia biológica, tiene una vocación hacia el progreso. Es una especie que permanece joven porque ha sido capaz de organizarse y expandirse por toda la tierra, conservando la solidaridad como remedio a su naturaleza herida. Segunda parte. La pandemia por el SARS-CoV-2 cambió radicalmente las relaciones humanas sobre la base de un distanciamiento social, que si bien es efectivo para prevenir el contagio, es contrario a la naturaleza humana, pues el Homo sapiens es absolutamente gregario. Necesita estar en contacto cercano con sus semejantes, impulsado por esa necesidad de comunicación que lo llevó a desarrollar el lenguaje como herramienta de cohesión social. Un elemento definitorio de su éxito como especie. La victoria del Homo sapiens es el triunfo de la lengua y la comunicación, elementos que vienen a ser la argamasa que le ayudan a construir un poderoso entramado cultural. Cualquiera que fuera el lugar donde las migraciones les iban conduciendo, la humanidad llevaba como equipaje su cultura. Por esta razón, no podemos separar de cualquier análisis los elementos culturales. Y hoy, cuando miramos el impacto de esta crisis pandémica, necesariamente debemos tomar el tema de la cultura. En este orden de ideas, la UNESCO ha venido estudiando cualitativa y cuantitativamente la situación desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso a la cultura. El panorama cultural en medio de las medidas de contención sanitaria exige nuevos enfoques, pero la pandemia puede dar lugar a un renacimiento cultural global, puesto que en medio de los periodos de confinamiento las personas pueden encontrarse o reencontrarse con la cultura en sus diversas manifestaciones, ya sea como expresiones transmitidas a través de la palabra, el sonido, las imágenes. A través de las TIC puede acceder a las expresiones culturales que implican la acción directa y la interacción con objetos. Y es que la cultura
ofrece un buen lugar de refugio e históricamente le brinda una oportunidad a la sociedad para aligerar sus cargas, especialmente en tiempos convulsos donde se necesita cuidar la salud del cuerpo, pero también de la mente y el alma, a fin de conseguir el impulso necesario para sortear las dificultades. Por otro lado, las manifestaciones culturales tan ricas y variadas unen a los pueblos y tienden puentes, algo que en este momento es especialmente necesario para recuperar la confianza y la esperanza en el futuro de la familia humana. En consecuencia, la cultura es definitivamente un factor a considerar en la ecuación de la resiliencia social que se necesita como mecanismo de defensa ante la crisis. Esto es especialmente cierto si tomamos en cuenta que el intercambio cultural entre pueblos permite identificar los puntos de encuentro y crea vínculos que actúan como un buffer, es decir, como un elemento regulador que amortigua los conflictos, dando paso al diálogo entre pueblos, tan necesario en un momento en que los flujos migratorios aumentan a una velocidad sin precedentes. Llegados a este punto, cabe la pregunta: ¿estamos siendo testigos de la configuración de una cultura COVID? Es muy pronto para dar respuesta a esta pregunta, pero efectivamente existe una evidencia de que la pandemia ha provocado cambios en la forma de visualizarnos como sociedad y por tanto en la cultura. Un ejemplo gráfico lo encontramos en la fotografía del senador por Vermont, Bernie Sanders, tomada la mañana del 20 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos, antes de que Joe Biden prestara juramento como presidente. En esa imagen, capturada por el fotógrafo Brendan Smialowski, se aprecia a un hombre de cabellos grises, no muy cómodamente sentado y con las piernas cruzadas, que utilizaba guantes, chamarra y la típica mascarilla quirúrgica. Muy pronto la fotografía comenzó a circular en las redes sociales y, para sorpresa de muchos, se convirtió en lo que ahora se denomina meme viral. La actitud apática y fuera de tono que el senador Sanders muestra en esa imagen, con el hastío típico de una persona obligada a confrontar un espectáculo, se convirtió en el símbolo de miles de personas que se sintieron identificadas con los sentimientos desarrollados en medio de la pandemia. Similar al episodio protagonizado por Bernie Sanders, encontramos miles de imágenes, videos o relatos que pululan por el ciberespacio y que conforman historias del confinamiento, un conjunto de episodios y personajes cuya notoriedad solo tiene sentido por la pandemia. Hay que reconocer que esta especie de cultura COVID tiene como nota característica la virtualización de la comunicación, algo que ya era la piedra angular en la construcción de los nuevos patrones socioculturales típicos del cambio de siglo y de milenio. Pero no solo la educación arropó rápidamente la virtualidad, también el comercio y las administraciones gubernamentales comenzaron a utilizar esta opción, lo que se traduce en un giro paradigmático. Nuevas metodologías de comunicación basadas en la red de Internet se están desarrollando a un ritmo creciente y la educación da pasos agigantados hacia la virtualización. Escuelas y universidades se transforman,
El aula invertida ya no es la excepción y el aprendizaje en línea ofrece soluciones a través de sistemas de gestión de aprendizaje. Se ha producido un fuerte cambio de rumbo que involucra la aceptación, por una parte de la sociedad, de que el cambio no solo es necesario, sino que es factible. Ahora tiene muchísimo más sentido esa transición cultural que vislumbró el sociólogo italiano Giovanni Sartori, cuando apuntó que el Homo sapiens, producto de la cultura escrita, se estaba transformando en el Homo videns, producto de la televisión y el Internet. Para el Homo videns, la imagen es el mensaje. Luego la virtualidad crea un nuevo código de comunicación, un argot Internet, y los nativos digitales disponen de una variedad de emoticones que sustituyen a las palabras y que a veces facilitan la comunicación, pero en otros casos la entorpecen, le restan belleza o transparencia y prácticamente la silencian. Sobre esto último, merece la pena citar al filósofo radicado en Berlín, pero de origen surcoreano, Byung-Chul Han, reconocido por su obra ensayística de muchísima agudeza y actualidad, profesor de la Universität der Kunst y autor de libros como El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, Topología de la violencia o La desaparición de los rituales, entre otros. En estos ensayos, Wang afirmó que el lenguaje está siendo silenciado. Cito: hoy no hay lenguaje, hay mudez y desamparo. El lenguaje está siendo silenciado. Por un lado está este inmenso ruido, el ruido de la comunicación. Por el otro está ese enorme silencio, un silencio que es diferente del silencio. Solo hay una comunicación ruidosa y sin palabras, lo cual es un problema. Fin de la cita. A pesar de la coyuntura histórica social y la pandemia, la cultura se afianza como un bien común esencial, factor de resiliencia y de desarrollo. En consecuencia, debe ser tomada en cuenta e integrada de forma sistémica en el establecimiento de las políticas públicas que deberán ser adoptadas una vez que, superado el paso determinante de la crisis sanitaria, comencemos a recorrer el camino hacia lo que se denomina nueva normalidad. Tercera parte, de 4. Desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia, comenzaron a popularizarse las palabras coronavirus, cuarentena, distanciamiento, mascarilla o barbijo, PCR, resiliencia, teletrabajo, vacuna, entre otras que se han ido incorporando al lenguaje cotidiano. De hecho, de acuerdo con Fundeu RAE, la palabra del año 2020 es confinamiento. Y en la actualización de noviembre de 2020 del Diccionario de la Lengua Española, se amplió la entrada de la voz confinamiento para acercar a la experiencia vivida por millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, un vocablo que alcanzó especial protagonismo en el imaginario colectivo
es sin lugar a dudas el término nueva normalidad. Se trata de un oxímoron, pues juntar estos dos adjetivos resulta en una especie de antinomia. Ahora bien, nueva normalidad no es un neologismo, pues con motivo de la crisis financiera del 2008-2009, cuyo epítome fue la quiebra de la firma de servicios financieros Lehman Brothers, se retomó el término New Normal, en estrecha relación con la divulgación de temas económicos, puesto que la perspectiva de la recesión en ciernes era desalentadora. En ese momento, los periodistas estadounidenses Rich Miller y Matthew Benjamin publicaron en la revista Bloomberg News un artículo donde rescatan esta expresión, un concepto empleado varias veces en relación con la crisis financiera del siglo XX. Con la pandemia, desde diversos ámbitos y especialmente desde el sector público, comenzaron a aparecer planes para la transición hacia una nueva normalidad, en el intento de alcanzar que, preservando la salud pública, la sociedad pudiera recuperar progresivamente algunos aspectos de su cotidianidad y, además, hacer posible el retorno de las actividades económicas sin perjudicar la salud de la población. Ahora bien, una nueva normalidad implica que la sociedad no volverá a ser la misma. Y como decía Heráclito, cito, aún los que se bañan en los mismos ríos, se bañan en diversas aguas. Fin de la cita. Porque definitivamente no podremos volver a bañarnos en las aguas de la sociedad pre-COVID. Y no podemos predecir cuán turbulentas serán las aguas de la sociedad post-COVID. La nueva normalidad recorre transversalmente todos los aspectos de la sociedad e impone nuevos retos. Por ejemplo, se ha podido apreciar la necesidad de volver la mirada al horizonte de la ética, pues las relaciones humanas están sujetas a nuevas esferas de acción, comenzando por la virtualidad. El ciberespacio ha pasado a ocupar un lugar preponderante del accionar humano y por lo tanto se hace necesario hacer consideraciones sobre una ética para el ciberespacio, o mejor, una ciberética que cuestione la forma en que ocurren las interacciones sociales si el ambiente es netamente tecnológico. Esto es especialmente cierto en un momento en que los problemas son de naturaleza global y la vulnerabilidad de las personas y las instituciones y la sociedad es muy alta frente a la manipulación de actores malintencionados que, a través de las fake news, pueden influenciar la toma de decisiones individuales o colectivas, dando como resultado un prejuicio o un daño grave. Será necesario dar respuesta a estos problemas mediante comités de usuarios, comités de ética, pero sobre todo con más educación. Los programas de estudio tendrán que ser adaptados no solo a las nuevas demandas laborales, sino a la necesidad de una formación humanista, basada en sólidos valores morales y éticos, y dirigida a fomentar personas menos vulnerables a los bulos, a las noticias falsas o a lo que ahora se llama posverdad. Será preciso estimular la capacidad de aprender a aprehender y aprender a desaprender. Y es que la sociedad en este momento es altamente propensa a las teorías conspirativas,
a lo que ahora se llama conspiranoia, y abundan las mentiras repetidas y reiteradas que aspiran a convertirse en verdades retóricas por medio del eco de las redes sociales. En tal sentido, se requieren personas comprometidas con la búsqueda activa de información consistente que les ayude a desarrollar un pensamiento crítico pero coherente, sistémico pero humanista. La nueva normalidad exige fortalecer los comités de ética, o mejor, los comités de bioética, pues toda la dinámica relacionada con la investigación científica sobre el SARS-CoV-2 y que involucra experimentos con participación de seres humanos debe cumplir con los protocolos o procedimientos sin que la velocidad con la cual se requieren obtener resultados vaya en contra de la irrenunciable dignidad de la persona humana. Aquí los postulados de la Declaración de Helsinki están más vigentes que nunca. Por otro lado, la bioética asume un papel protagónico, pero no solo la bioética vista de acuerdo a Elleyer y Callahan, es decir, enfocada en la investigación biomédica, sino la bioética global. La propuesta original de Van Rensselaer-Potter, pues necesitamos reconocer la necesidad de dinamizar dentro de un esquema ético el binomio hombre-naturaleza, en el entendido de que la calidad medioambiental se encuentra en estrecha relación con la salud a nivel local y también a nivel global. En definitiva, la nueva normalidad nos coloca frente a otros grandes desafíos en el mediano y en el largo plazo, sobre la base de una realidad que no se puede ocultar. El coronavirus llegó para quedarse. En una encuesta realizada durante el mes de enero en 2021 por la prestigiosa revista Nature, en la cual participaron un centenar de virólogos, inmunólogos e investigadores que se encuentran trabajando en la COVID, la gran mayoría concuerda en que el SARS-CoV-2 se volverá endémico. Y esto significa que continuará circulando en la población mundial durante los próximos años. Pero además, uno de los científicos encuestados se atrevió a afirmar lo siguiente, cito: pensar en erradicar este virus del mundo ahora mismo es muy parecido a tratar de planificar la construcción de un trampolín hacia la luna. Fin de la cita. La realidad sobre la COVID-19 y sobre un proceso de vacunación global cuyos resultados se verán en el largo plazo obliga a repensar las políticas económicas, pues ya la CEPAL lo advirtió, la pandemia tendrá efectos más intensos sobre la economía mundial que los derivados de la crisis financiera global del 2008-2009, y los países latinoamericanos y caribeños serán muy impactados. Podemos imaginar la necesidad de una especie de plan Marshall post-COVID, donde las economías menos golpeadas tienen una responsabilidad frente a los países más vulnerables y golpeados económicamente. Aquí se debe tomar en cuenta la solidaridad entre naciones y entre los pueblos, pues la crisis pandémica requiere articular la solidaridad internacional, que es ética y moralmente necesaria y pieza fundamental en la construcción de la paz. Tal y como lo advirtió el Papa,
San Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, lo ratificó el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, lo señaló el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate y más recientemente lo volvió a reafirmar el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, donde señala, cito, porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre la familia humana. Fin de la cita. Cuarta y última parte. En este momento quiero hacer un panegírico de quien me precedió en este sillón número 22, la doctora Nancy Beatriz Freites Sabarce de Sardi, egresada como médico cirujano de la Universidad de los Andes el 21 de noviembre de 1969, obtuvo la especialidad en epidemiología y salud pública de la Universidad de Miami en 1976 y el Master of Science en la Florida International University en 1977 y un doctorado en patología existencial y resolución de crisis por la Universidad Autónoma de Madrid en 2012. Fue médico interno del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, Estado Lara, en 1970 y del propio Hospital Universitario de los Andes entre 1971 y 1972, año en el cual, por concurso de oposición, se convirtió en docente del aula en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, donde llegó a ser profesora titular. En la Cátedra de Salud Pública del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina, de la cual fue coordinadora y jefe por varios lustros, marcó la pauta como una docente universitaria de primera línea, influyendo en la formación de centenares de médicos venezolanos que brillan en todos aquellos países donde ejercen la más delicada de las misiones, procurar la salud a todo aquel que necesita la ayuda de un médico altamente capacitado en lo profesional, pero con la ética de Hipócrates y con la sensibilidad del beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Mucho podríamos decir acerca de la trayectoria académica de la doctora Nancy de Sardi, empero quiero destacar aquí un aspecto emblemático que caracterizó su vida, su preocupación por el medio ambiente. Y es que como especialista en epidemiología y salud pública, la doctora Sardi sabía que una población no puede tener buena salud si no cuenta con calidad ambiental. En otras palabras, la contaminación y el progresivo deterioro del medio ambiente generan las condiciones para que surjan problemas de salud pública en estrecha vinculación con factores como la pobreza y las desigualdades. Podemos afirmar que la zoonosis de un virus, bacterias, hongos y parásitos puede ocurrir cuando no hay respeto por la naturaleza. Ya se advertía en el año 2012, cuando la prestigiosa revista The Lancet publicó una serie de 3 artículos, donde se advertía, apoyados en evidencia científica y modelos matemáticos, que una pandemia por zoonosis de un SARS coronavirus era probable. Y, en tal sentido, concluían que las enfermedades zoonóticas deberían ser el objetivo de las agencias de salud, de los productores y las autoridades agrícolas, así como de las instituciones encargadas de la conservación del medio ambiente. Instituciones que deberían trabajar coordinadamente en el desarrollo e implementación
de estrategias de salud y conservación del medio ambiente. Asimismo, este grupo de científicos de reconocido prestigio internacional apuntaba sobre la necesidad de integrar y coordinar recursos presupuestarios para hacer inversiones en la prevención y en el control, un desafío que los gobiernos, tanto locales como nacionales, deberían afrontar, pues los cambios ecológicos y sociales proclives a la aparición de enfermedades infecciosas ocurren a un ritmo sin precedente y son globales. Solo hicieron falta 8 años para que el modelo se cumpliera y el mundo cayera víctima de la pandemia por el SARS-CoV-2. La advertencia se hizo a tiempo, pero los que debían atender no manifestaron voluntad de acoger las recomendaciones que se hicieron desde el sector científico. Como se puede apreciar, las preocupaciones que manifestó la doctora Sardi por la conservación del medio ambiente respondían a una lógica y una coherencia con su formación académica y con su calidad humana, razón por la cual podemos considerarla una conservacionista, pues dedicó mucho tiempo a sensibilizar a las comunidades sobre el tema de la conservación de los recursos naturales y lo hizo directamente desde los medios de comunicación y mediante proyectos concretos. En este sentido, la doctora Nancy de Sardi fue miembro de varias comisiones, incluyendo la Comisión de Ambiente de la ULA, creada por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes el 11 de julio de 1985, de la cual fue miembro fundador y coordinadora por varios lustros. Nancy Freites de Sardi demostró siempre una alta integridad personal y académica, una inquebrantable fuerza de voluntad y perseverancia, cualidades que le merecieron el reconocimiento de la comunidad universitaria y merideña en general. Honrar a la doctora Freites de Sardi es también cumplimentar a todas aquellas personas que en nuestro país apostaron por la conservación del medio ambiente. Y en este sentido, recordamos a los naturalistas históricos del siglo XIX venezolano, Adolphe Ernst, Louis de Pertuis, Henri Pittier, o también a personajes más cercanos a nosotros, radicados aquí mismo en Mérida. Me refiero al doctor Arturo Eichler, al doctor Antonio Uzcategui Burguera o al catedrático Enrique Burgoyne Dávila, solo por mencionar 3 conservacionistas en medio de una generación de andinistas preocupados por el medio ambiente en los Andes venezolanos en la primera mitad del siglo XX. A esta lista debemos agregar, en las últimas décadas, muchos otros nombres de hombres y mujeres dedicados a promover la investigación y el estudio de la conservación del medio ambiente, muchos de ellos miembros de esta Academia de Mérida. También muchos de ellos profesores de varias facultades, comenzando por la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, la Facultad de Ciencias con el Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas ICAE o con el Centro Jardín Botánico, y asimismo el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT. Cuando se repasa la obra de la doctora Nancy desde la Cátedra de Salud Pública y desde la Comisión Universitaria Permanente de Asuntos Ambientales de la ULA, se aprecia un trabajo incansable dirigido a crear condiciones sanitarias sobre la base de la conservación del medio ambiente.
numerosas publicaciones, libros, informes técnicos y proyectos relacionados con la calidad ambiental y asesorías a los gobiernos regional y municipal demuestran el empeño y la capacidad de trabajo de esta mujer excepcional. Pero cabe aquí preguntarse, ¿cuál era la idea de medio ambiente en Nancy de Sardi? ¿Acaso sería naturalista, ecologista, pragmática, técnica o cientifista? En el discurso que pronunció como respuesta a la incorporación del doctor William Lobo Quintero como miembro correspondiente de esta Academia de Mérida, se encuentra un fragmento que puede ayudarnos a hilar una respuesta. Cito: quisiera tener la inspiración de los poetas para, en el más glorioso de los lenguajes, cantar a la grandeza única del paisaje natural con el que Dios nos regala todos los días, a la inmensidad del silencio de sus montañas, a la discreta belleza de sus flores, al murmullo de sus aguas, al silbido del viento, al vuelo majestuoso de las águilas y al peso de la neblina que lo arropa. También le cantaría a los pueblos, a la ciudad tantas veces trajinada, a cada uno de sus rincones y al sufrimiento ante la agresión de quienes la disfrutan, pero no comprenden todo el amor que nos da. Fin de la cita. Como se puede apreciar, Nancy Freites era una firme creyente, practicante católica. Tenía una visión pragmática y hasta tomista de una naturaleza que a la vez que sustenta al hombre, le da la inspiración para el salto hacia lo trascendente. La doctora Nancy Beatriz Freites Sabarce de Sardi brindó un testimonio como médico, mujer de ciencia, docente universitaria, conservacionista, pero también de esposa y madre. Con su personalidad fue capaz de dejar una impronta en quienes la conocieron y en el ámbito personal, académico y docente. Su obra en esta Academia de Mérida, desde los diversos cargos directivos que ocupó, las iniciativas que apoyó y sus contribuciones intelectuales, será recordada, y los frutos de sus proyectos, de los que ayudó a concretar, y el asesoramiento en el campo de la salud pública y el medio ambiente, serán valorados y estudiados en el futuro. Señoras, señores, hasta aquí mi discurso de incorporación. Gracias por su atención. Con la venia del señor presidente, quisiera dejar constancia de mi homenaje al ilustrísimo Monseñor Luciano Colomboto, Pellegrino, 1933-2013, capellán de su santidad. De mi dedicatoria a don Domingo Contreras Urbina, 1917-2000, mi abuelo. Y de mis agradecimientos a la ilustre Academia de Mérida, a sus individuos en número, miembros de honor, miembros correspondientes estadales, nacionales, internacionales, y al personal que integra la plantilla de esta institución multidisciplinaria. Al doctor Rómulo Bastidas Fernández, individuo de número sillón número 15, encargado de contestar este discurso de incorporación. A la Universidad de los Andes, especialmente a su Facultad de Ciencias y al Departamento de Química, y a la Arquidiócesis de Mérida. Gracias. Número 5. Número 5, discurso de respuesta a cargo del académico doctor Rómulo Bastidas, individuo de número sillón 15. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida y demás directivos. Colegas académicos, doctor Ricardo Contreras,
quien se incorpora hoy como numerario el sillón número 22. Doctor Lorenzo Ascul y demás miembros de la Comisión Científica Anti-COVID del Estado de Mérida. Invitados especiales, señoras y señores. Se me ha honrado al designarme para pronunciar el discurso protocolar de presentación en este acto del doctor Ricardo Contreras como individuo de número sillón 22, para llenar la vacante por el lamentable fallecimiento de nuestra querida e inolvidable doctora Nancy Freites de Sardi. He aceptado tan honroso encargo con el mayor agrado por dos razones fundamentales. Primero, porque el tema escogido por quien se incorpora hoy, titulado Nueva Normalidad y la COVID-19, revisando el trinomio cultura, ética y medio ambiente, me luce atractivo a mí porque he tenido la necesidad en este momento de estudiar, no solo como profesor de salud pública, sino como miembro principal de la Comisión Científica de la lucha contra la COVID-19, creada por la Gobernación del Estado de Mérida, por tratarse de una pandemia que ha impactado al mundo en todos los ámbitos. En una sociedad donde la esperanza ha dado paso al temor y hoy nos tiene pensando con honda preocupación qué será de nuestra vida después que cese la etapa crítica en la que estamos viviendo, tema tratado de forma sucinta pero densa, como lo hacen las personas a las que Dios le ha dado sabiduría y entendimiento, que en buena hora viene a compartir con nosotros los compromisos que hemos orgullosamente adquirido en esta meritoria institución interdisciplinaria. Segundo, porque el sillón 22 lo ocupaba una distinguida profesora universitaria, Nancy, me permito llamarla así porque fue mi amiga y compañero de trabajo por 40 años en el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, compartiendo docencia de pre y posgrado, sembrando y cosechando sueños por hacer una mejor universidad, una mejor facultad de medicina y un mejor departamento al que tanto le ofreció esfuerzo y dedicación. Quiero expresar que comparto en cada una de sus afirmaciones el panegírico realizado por el doctor Contreras sobre la vida fecunda de la doctora Sardi y agregar la impronta que dejó de ser una mujer de probada simpatía y cordialidad, estudiosa de la historia de la salud pública, de delicada femineidad ajena a la diatriba y mediadora por naturaleza. Ricardo Rafael Contreras es egresado de la Universidad de los Andes como licenciado en Química en el año 2000, con un diploma de estudios superiores en estudio de materiales, año 2002, y doctor en Química en el año 2004, con beca del Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico, CONICYT. En la Facultad de Ciencias es profesor titular de Química, docente de los posgrados en Química Aplicada y Química Analítica. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas es jefe de la Cátedra Libre de Teología Comparada Juan Pablo II e igualmente profesor de los doctorados en Ciencias Humanas, en Educación y Antropología de la Facultad de Humanidades y Educación. Ha publicado 94 artículos en revistas nacionales e internacionales arbitradas e indizadas, 23 libros, 10 capítulos publicados en editoriales reconocidas. Tiene numerosas participaciones como ponente en congresos internacionales, Argentina, Brasil, Francia, Suiza, entre otros, y nacionales, todo en el área de química inorgánica y organometálica, nanotecnología y enseñanza de la ciencia. Ha sido tutor y cotutor de numerosas tesis de licenciados en química, magíster ciencia y doctores en el área de la química. Formó parte del sistema de promoción al investigador nivel 3 y en varias ocasiones ha recibido el premio Estímulo al Investigador y la medalla al Mérito Académico APULA.
así como numerosos reconocimientos institucionales por su destacada trayectoria académica. Como podemos observar, quien se incorpora hoy como individuo de número, analizando su resumen curricular, todo lo que ha hecho habla muy bien de su desvelo y dedicación al estudio, a la escritura, a la investigación de ese mundo complejo del conocimiento, como lo es la química, que enaltece esta docta corporación. La nueva normalidad y la COVID-19. Tendríamos que comenzar señalando en relación con este aspecto que la pandemia de la COVID-19 representa una de las crisis más importantes de nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social, político, en los mercados financieros y en el comercio internacional, que se han visto seriamente afectados. De esta preocupante realidad y ante la angustia de la sociedad, la población con razón se pregunta: ¿cuál será el destino que nos espera después de haberse superado esta terrible pandemia? Se vuelca la mirada hacia algo que los medios de comunicación a través de las redes sociales han impuesto no de manera ingenua, porque sin duda se esconden intereses inconfesables, sobre todo los que se ubican detrás del nuevo orden mundial y que se ha dado en llamar la nueva normalidad, tal como sugiere el doctor Ricardo Gil Otáiz en su artículo del Universal denominado Detrás de la nueva normalidad. Ahora, ¿qué de nuevo y qué tanto de normal tendrá? Habrá que ver, pues ya conocíamos con motivos de la crisis financiera del año 2008-2009, cuyo epítome fue la quiebra de las firmas de servicios financieros Lehman Brothers, donde se rescata esta expresión usada varias veces en crisis de esta naturaleza, como afirmó en su discurso el doctor Ricardo Contreras. Lo normal es relativo, porque no siempre lo que surge conceptualmente de situaciones inesperadas o sobrevenidas, como decimos ahora, podemos transformarlo automáticamente en normal como verdades incuestionables, sin hacer un balance del pasado y de lo bueno que hubo, y entonces no tenemos por qué empeñarnos en modificarlo a ultranza para estar en la nueva onda sin sentido crítico, a lo mejor borrando nuestra memoria histórica. No quiero decir con esto que no haya nuevas realidades que abordar, por ejemplo, lo relativo al confinamiento y sus consecuencias, la falta de movilidad de la población por la necesidad de un aislamiento efectivo para cumplir la cuarentena como una medida de contención contra la COVID-19. Cómo impacta ese aislamiento en la actividad económica global y sobre grupos sociales vulnerables, con incidencia especial en determinados sectores y países. No aludo al nuestro porque nosotros lamentablemente tenemos 2 décadas perdidas, sin colocar a un lado las alteraciones psicológicas que las personas que sufren de esta patología, cuya tendencia es de padecer altos niveles de pánico, elevan las tasas de suicidio en medio de la pandemia y se transforma en un grave problema de salud pública. Además, no podemos olvidar la naturaleza gregaria del hombre. Siempre ha querido vivir en ciudades y por eso desde la más remota antigüedad se inventó la manera de asentarse en pequeñas aldeas para protegerse y tal vez tener una existencia mucho mejor. Revisa el doctor Contreras el trinomio cultura, ética y medio ambiente. Coincido plenamente en que la cultura COVID-19, que pareciera estarse conformando, es muy pronto para dar respuesta a esa pregunta. Pero sin duda que la pandemia ha provocado cambios en la forma de visualizarnos como sociedad y ha tenido su impacto en la cultura. Ese binomio cultura y sociedad juega un papel determinante en el desarrollo de los seres humanos, sin importar en la condición social y económica que estos tengan. Siempre el factor cultural está inmerso en el desarrollo conductual, social y económico que de una u otra manera influye para que las personas alcancen un determinado nivel de vida. En la actualidad, la cultura ha demostrado ser un elemento que contribuye de forma significativa a conformar lo que se ha llamado economía del conocimiento, de la creatividad,
del mundo digital que utiliza la información como elemento fundamental para generar valor y riqueza. La cultura es manifiestamente un factor de cohesión social, de identidad para el pluralismo y la calidad de vida. Es difícil cuando se habla de cultura pasar desapercibido la íntima vinculación con la educación, y así como se habla de la economía del conocimiento, los analistas de los cambios socioculturales están de acuerdo en señalar que hay tres grandes cortes en la evolución de la sociedad humana. Señala el doctor Humberto Ruiz Calderón. La última, la que vivimos actualmente, en donde la principal fuente para generar riqueza reside en la capacidad de utilizar la información y producir conocimiento. Todo ello se puede sintetizar así: predominio en la actividad económica del uso de la fuerza bruta, preponderancia de los artefactos e instrumentos de la producción, y actualmente preeminencia en la sociedad productiva de la información y el conocimiento. Fin de la cita. Vemos entonces claramente el papel que juega el conocimiento como pivote fundamental de la economía y la educación. Soñar no cuesta nada. Si algo excelente deberíamos aspirar a conseguir en la cultura de la nueva normalidad, es lo que nos dice Herbert Torres en su extraordinario libro Un sueño para Venezuela. Es poder contar con gente de calidad. ¿Y qué quiere decir que una sociedad cuente con gente de calidad? Contar con gente de calidad significa contar con gente educada y saludable. Gente educada que disponga de los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse exitosamente en los diferentes ámbitos de la vida como trabajador, padre, ciudadano, profesional exitoso. Gente saludable significa personas que estén bien alimentadas y libres de enfermedades serias o recurrentes, que los incapaciten para desarrollar todas sus potencialidades físicas y espirituales. La conclusión que pudiéramos sacar es que mientras más educada y sana sea la gente, mejor es el capital humano con que cuente un país y en consecuencia más rico será ese país. ¿Qué falta nos hace actualmente 2 ministerios de excelencia que se ocupen de estos aspectos en nuestra querida nación? Sin duda que esta educación que aspiramos tiene que estar basada en la necesidad de una formación humanista con sólidos valores morales y éticos que instruya a personas menos vulnerables a las falsas noticias que orientan a la población menos informada de manera perversa, creando matrices de opinión que solo sirven a intereses malsanos. Esta compleja gama de escenarios por la que transita la sociedad actualmente amerita que su desenvolvimiento suceda en un marco ético, fundamentado en los valores morales que guíen el comportamiento humano en la sociedad, donde la solidaridad nos impulse a conseguir y a incrementar el capital social con altos niveles de integración para la búsqueda de una sociedad productiva amante de la paz. El hombre desarrolla su vida en íntima relación con su ambiente natural, económico, político, social. Por lo tanto, no puede considerarse adaptado al sistema ecológico, sino que forma parte de él y participa como un componente más en los delicados y complejos mecanismos de regulación que caracterizan la estructura y funcionamiento del ecosistema. Por consiguiente, desde el punto de vista ético, la búsqueda debe ser a la consecución del desarrollo sustentable. De hecho, la Conferencia de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, señala en el primer principio de dicha declaración lo siguiente, cito: los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. En otro orden de ideas, hay que señalar las esperanzas que se abrigan en el mundo en relación con el hecho de que, preservando la salud pública, se puede recuperar progresivamente
la cotidianidad e incentivar las actividades económicas sin perjudicar la salud de la población. En este sentido es bueno aclarar que depende cómo lo hagamos. Se han cometido muchos errores cuyas consecuencias se han pagado con vidas humanas y en un aumento sostenido de la morbilidad y mortalidad por la COVID-19. Por lo tanto, como salubrista con alguna experiencia, creo que las directrices deben encaminarse de la siguiente manera. Primero, la atención a la salud obedece a una relación entre demanda y oferta que en la sociedad se produce como consecuencia de la interrelación de una serie de factores de distinta naturaleza cuyo producto es la enfermedad. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo hacerle frente a esta realidad? Si creemos que lo podemos hacer solo a través de la construcción de hospitales, mientras más grandes mejor, aumentando el número de camas, de unidades de cuidados intensivos, de aparatos de alta tecnología, de elevados costos y baja cobertura, son elementos meramente curativos que en esta pandemia no dieron los resultados esperados. Está el caso de los Estados Unidos. En razón de que se olvidó, o mejor dicho, no se le dio la importancia debida al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, que en síntesis lo que significa es aplicar eficazmente la doctrina de la medicina preventiva para tener menos casos y en consecuencia menos fallecimientos. Entonces deberíamos acrecentar el esfuerzo en, primero, romper la cadena de transmisión detectando el mayor número de casos posible, tratando a las personas que presentan síntomas y aislando a las personas en contacto con ellas. Fíjense que en Venezuela hay solo 5 o 6 centros diagnósticos para realizar pruebas PCR. A pesar de la insistencia que hicimos en la Comisión Científica Anti-COVID, ante la necesidad de centralizar esta actividad, no se dio o no se ha querido dar por varias razones. En Colombia, por ejemplo, hay más de 100. Esta inconsistencia epidemiológica determina retraso en los resultados y una mayor oportunidad de transmisión. Segundo, contar con el recurso humano necesario para el seguimiento debido a los casos detectados, así para atender los casos más graves. Tercero, refuerzo de las medidas de promoción, prevención y control colectiva, haciendo hincapié en las 4 fundamentales: uso debido de la mascarilla, distanciamiento físico mínimo de 2 metros, lavado de las manos con agua y jabón varias veces al día o desinfectarse con alcohol al 70%. Cuando haya necesidad de reunirse, hacerlo en locales ventilados y por tiempo limitado, medidas que por cierto no son tan recientes como uno pudiera creer. En la Biblia encontramos en 2 libros del Pentateuco, en Éxodo y en Levítico, medidas de esta naturaleza de hace muchísimos años. Cuarto, el año pasado, cuando se declaró la pandemia en marzo del 2020, las vacunas parecían alternativas de un futuro lejano. Pero el avance científico y tecnológico nos deparó la sorpresa que antes del año aparecieron las vacunas de los laboratorios más prestigiosos del mundo, habiendo cumplido con todas las fases exigidas por la ciencia, para pasar de candidatas a productos biológicos aceptados por prestigiosos organismos internacionales como la FDA, la EMA, y reconocidas por la Asociación Mundial de la Salud. Como alternativa de prevención específica, las vacunas conocidas con la plataforma tecnológica que hayan utilizado tienen probada eficacia y seguridad después de haberse colocado las dosis respectivas y nos protegen de sufrir casos graves y críticos de la COVID-19. Se han colocado en el mundo hasta este momento 649.853.503 vacunados. Y las reacciones secundarias que pudieran producir no tienen significancia estadística si las comparamos con el inmenso beneficio que están prestando. Se convirtió la COVID-19 en una enfermedad
prevenible por vacunas, que de paso llegó para quedarse, como lo hizo el dengue y otras patologías como el Zika y la chikungunya. En consecuencia, hay que seguir insistiendo en el fomento exhaustivo de las medidas de promoción, prevención y control. Dolorosamente en Venezuela, el plan de vacunación avanza muy lentamente. Apenas se han vacunado, según fuentes confiables de la Federación Médica Venezolana y otros organismos, entre el 0,5 y el 1% de la población. Y pensar en la inmunidad de rebaño a este ritmo, conociendo que se requiere inmunizar al 70% de la población, no deja de ser una quimera. Quinto, necesitamos un sistema de salud que genere datos certeros y confiables, al margen de la insensatez de estar edulcorando cifras de casos y fallecidos para engañar incautos obcecados con el régimen. Hay que volver a la publicación periódica de los boletines epidemiológicos que nos aportan los datos necesarios para tomar medidas eficaces. En el mundo, con datos de la semana pasada, se han contagiado 159.613.707 y han fallecido 3.318.011. En Venezuela, según datos oficiales, tenemos 209.162 casos con 2.304 fallecidos y 250.000 vacunados. Por más que hagamos un esfuerzo, es difícil creer que esas cifras en Venezuela pudieran ser reales. Sexto, tenemos que asirnos de la ciencia como pilar fundamental para dar respuesta efectiva a cualquier futura pandemia. Vigilancia epidemiológica eficaz, vacunas comprobadas, medicamentos que funcionen con evidencia científica comprobada. En consecuencia, hay que desalentar la promoción de tratamientos alternativos como la cloroquina, ivermectina, dióxido de cloro, que ya se han demostrado no tienen seguridad para el público. Para no caer en la irresponsabilidad de estar promocionando gotitas milagrosas, utilizando para ello el nombre de un egregio y bienaventurado venezolano, el doctor José Gregorio Hernández. Fíjense que la Academia Nacional de Medicina de Venezuela ha señalado que el Carbativir, nombre de las gotitas, pueden usarse como enjuague bucal, pero no para combatir la COVID-19. Por razones de tiempo no debo extenderme más, pero no quiero concluir sin hacer alusión a la necesidad de establecer un programa bien llevado de promoción de la salud, orientado con una estrategia de cambio social que priorice la cultura de la salud y no de la enfermedad, que sea capaz de blindar al individuo contra la falsa noticia y las teorías conspirativas que promueve la red antivacuna, que produce angustia y preocupación en la población. Esperamos que esta pandemia y la nueva normalidad que se aspira se pueda conducir por los mejores derroteros con la fe y la esperanza de vivir con la ayuda de Dios un día luminoso donde retorne a nuestro amado país la democracia, la justicia y la libertad. Gracias, señores, por su atención. Número 6. Número 6, juramentación del doctor Ricardo Contreras como individuo de número sillón 22. Doctor Ricardo Contreras, jura usted en nombre de Dios, de la patria, de la academia y por el espíritu de Nancy, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que están dispuestas para el funcionamiento de esta corporación. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios, la patria y la academia se lo agradezcan, o si no, que lo demanden en caso de no ser cumplido. Hecho el juramento, queda en consecuencia usted investido con la condición de miembro numerario de la Academia de Mérida, sillón 22. Felicitaciones. Número 7. Número 7, entrega del acuerdo y medalla como individuo de número sillón 22 al doctor Ricardo Contreras. Doctor
Ricardo Contreras, reciba el decreto de la Academia en el cual certifica su pertenencia a esta institución en la calidad de miembro numerario. Esto prácticamente es la disposición legal que puede utilizar usted para todas las circunstancias. Gracias. De igual manera, reciba la medalla distintiva de nuestra corporación. Número 8. Número 8, firma del libro de personalidades